Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de celebración en casa, para este tiempo de exaltación a nuestro Dios. Y es tiempo de creer que el Señor va a hacer y hará cosas extraordinarias. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, estamos en la serie Promesas. ¿Ya se aprendieron el texto base? Aparece 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Dice la siempre eficaz palabra del Señor: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y estamos en el tema, ya en varias partes, disfrutando las promesas. En este momento ya hablamos de cómo disfrutar la promesa. Creemos que la más extraordinaria de todo es la salvación, es la vida eterna. Luego, la semana pasada hablamos de la promesa de la sanidad divina. Todo lo que el Señor hace a través de nuestro cuerpo, cómo nos bendice, cómo nos prospera, cómo nos edifica a través de este tiempo. Hoy quiero hablarle de la promesa de los milagros. El milagro. Cuando hablamos acerca del milagro, tiene que ver con algo que escapa de nuestras manos. O sea, es algo que usted y yo no podemos hacer, sino que es algo que el Señor hace, que solo Él tiene el poder, solo Él tiene la autoridad para hacerlo. No quiero profundizar mucho en lo que tiene que ver el milagro, porque usted ya lo sabe, hemos conocido de que el milagro, de una manera general decirle, es cuando el poder de Dios actúa, cuando el Señor manifiesta su poder, su unción, y ocurren los milagros. No está específico a algo. Puede ser un milagro de sanidad, como hablamos la semana pasada. Puede ser el milagro de la vida eterna, que es el más extraordinario de todo. Puede ser el milagro a nivel de la restauración. Puede ser el milagro de la multiplicación. Puede ser el milagro de las finanzas, de los milagros financieros. O sea, cuando hablamos de milagro, abarcamos todas las cosas necesarias, o todas las cosas que usted y yo podemos trabajar, luchar, podemos esforzarnos para que ese milagro sea una realidad en nuestras vidas. Así que dile a tu vecino y a tu vecina, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, creemos que Dios hace un milagro. Creemos que Dios tiene el poder para hacer milagros. Para que los milagros ocurran, debemos orar para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Las oraciones que producen resultados deben estar basadas en la palabra de Dios, pues en ella encontramos la respuesta a las oraciones que ni siquiera hemos hecho. Muchos buscan en este tiempo una palabra profética, por ejemplo. Muchos buscan a alguien que venga con una palabra profética de revelación. Y como dice la misma escritura, no hay palabra profética más certera, más correcta, más precisa, más infalible, que es la palabra del Señor. Me quedo sorprendido porque mucha gente se inclina al show o al boom de las predicaciones, de las enseñanzas. Y como cuando comenzó el año 2020, había como una carrera de profecías para ver quién profetizaba lo más poderoso, lo más extraordinario, lo más tremendo. Y cada quien decía una profecía mayor o mejor de lo que sucedería. Sí, yo también profeticé y dije que el Señor nos bendeciría este año. Pero también profeticé y dije que este año serían de momentos muy difíciles, de momentos muy duros. Que el Señor necesitaba hacer un proceso. No con esto estoy diciendo que yo profeticé que iba a venir lo de la pandemia o algo por el estilo, no. Simplemente dije que el Señor necesitaba hacer algo para que la gente entendiera
que Él es el Dios Todopoderoso. Igualmente hablamos de la oración. La oración es esa respuesta desde el principio y asegura nuestra confianza de que Dios cumplirá lo que Él ha prometido. En otras palabras, creemos en un Dios que cumple sus promesas y creemos en un Dios que hace milagros. Y hay un texto que me gustaría desarrollar el día de hoy y es Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Y mire, yo le digo de verdad, en este tiempo de verdad que necesitamos milagros. Así que necesitamos creer en los milagros. En estos días teníamos algunas discusiones teológicas con algunas personas y hablamos acerca de este tema, acerca de los milagros. Algunos cristianos creen en el Padre, que creen en el Hijo y creen en el Espíritu Santo. Hay unos pocos que solamente creen en el Padre, en Jehová. Hay otros que creen solo en el Hijo, Yeshua. Y hay otros que solo creen en el Espíritu Santo. Y hay unos que creen en el Padre, en el Hijo, pero creen en el Espíritu Santo, pero no creen en la manifestación, no creen en los milagros, no creen en los prodigios. Yo cuando hablo con tipo de gente como este, yo le digo, bueno, crees en alguien, pero no estás disfrutando de ese alguien. Es tiempo de que usted y yo disfrutemos de los milagros del Señor, de lo que el Señor tiene allí para nosotros. ¿Ya buscaste, conseguiste en tu Biblia Juan capítulo 15, versículo 7? Juan capítulo 15, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Diga conmigo, milagro. Y será hecho. Juan 15, el mismo Señor nos habla ahí en la palabra, en el Evangelio según Juan. Capítulo 15, versículo 7. Y nos dice esta tremenda promesa. Pide todo lo que quieres y yo lo hago. Así dice el Señor. Pide todo lo que quieres y yo lo hago. Pero lo que el Señor nos está diciendo es, pide el milagro que necesitas. Yo tengo el poder para hacerlo. Pide el milagro que necesitas. Dios le está hablando el día de hoy a alguien a través de estas redes sociales, a través del internet. Dios te está diciendo el día de hoy, pide el milagro que necesitas. Clama por el milagro. Yo tengo el poder para hacerlo. Y qué maravilloso cuando el propio Señor, si hubiese sido el apóstol Pablo, no dijera, wow, el apóstol Pablo me dio una palabra profética, me dijo que pidiera y el Señor lo va a hacer. Si lo hubiese dicho el apóstol Pedro, uno dice, mira Pedro, el aguerrido, el agresivo, ahí está dándome una palabra profética. Si yo te lo estuviera diciendo hoy, pide todo lo que tú quieres y el Señor lo va a hacer, de repente tú no puedes creer. Pero escúchame, no fue Pablo, no fue Pedro, ni siquiera soy yo diciéndolo de mi propia palabra. Es el mismo Jesús, es el mismo Dios Todopoderoso que nos dice en Juan capítulo 15, versículo 7, pide el milagro que deseas. Y yo lo hago. Yo tengo el poder para hacerlo. Así que dile a tu vecino, a tu vecina, ahí el que tienes ahí cerca, a tu lado, y dile, el Señor te está diciendo o te está preguntando, hey, ¿cuál es el milagro que necesitas?
¿Cuál es el milagro? Él tiene el poder para hacer el milagro. Pero para que este milagro ocurra, para que el Señor lo haga, para que usted y yo le pidamos algo a Él y Él lo haga, hay condiciones que usted y yo debemos cumplir. Cuando hablamos de disfrutar de las promesas, lo he dicho en varias ocasiones, están las promesas condicionadas, están las promesas incondicionadas. Ya yo expliqué todas estas cosas, si no vean los videos anteriores a esta serie. Cuando hablamos de una promesa, de que es simplemente que Dios cumple algo que ha dicho y Él trabaja para que eso se cumpla, para que eso sea una realidad. Cuando hablamos de la promesa de la salvación, hay condiciones que usted y yo debemos cumplir para ser salvos. Y ahí en Romanos nos explican y nos dicen, hey, la manera más práctica, más fácil, más directa, o sea, vía autopista para alcanzar la salvación, es creer en el Señor, pedirle perdón por nuestros pecados, recibirlo en nuestro corazón. Nos las explican. Si yo cumplo esa condición, entonces yo recibo la promesa de la salvación. Para ser sano, para recibir el milagro de la sanidad, yo tengo que creer en Él. Yo tengo que declarar la palabra. Yo tengo que confiar. Yo tengo que pedir, que orar por eso. Aquí el Señor nos está diciendo, pedid todo lo que quiere y yo lo hago. Pero Él primero nos pide una condición. Nos exige algo primero antes de decir. Y aparece en el mismo versículo 7. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora, ¿qué significa permanecer en Cristo? Y hay varias condiciones que yo he conseguido en la palabra del Señor. Permanecer en Cristo es creer que Él es el Hijo de Dios. O sea, Él es el Dios Hijo. Y eso lo encontramos en 1 Juan capítulo 4, versículo 15. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, escuche, Dios permanece en Él y Él en Dios. En otras palabras, si nosotros creemos, confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él murió en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna, lo reconocemos, lo recibimos, confesamos nuestros pecados, entonces Dios permanece en nosotros y nosotros podemos permanecer en Él. Entonces se empieza a cumplir la condición que dice el mismo Jesús allá en Juan 15:7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pide todo lo que quieres y será hecho. Una de permanecer en Cristo es creer en Él. Pero más que creer en Él, es creerle a Él. Porque a veces el creer se vuelve algo alusivo, algo como una ilusión, algo como algo simplemente bonito. El creer cumple una condición, pero el creerle cumple otra. ¿Por qué? Porque mucha gente cree en Dios, pero hay pocos que le creen a Dios, o sea, a su palabra. Por eso el texto en Juan dice: si permaneces en mí, o sea, si crees en mí, si me recibes
pecados, si determina vivir una vida conforme a mis principios y mis palabras permanecen en vosotros, en dos condiciones: creer en Dios y creerle a Dios. O sea, creer en su palabra. Porque creer no es todo o no solamente es posible. Tenemos que creerle a Él. Segundo significado, o lo que tiene que ver con permanecer en Cristo. Lo segundo es recibirlo como Señor y Salvador. No es solamente creer, es recibirlo. Juan capítulo versículo 12. Dice la Escritura, Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, le dio el derecho, le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Juan nos habla de que para permanecer en Cristo, no solamente tenemos que creer, también tenemos que recibirlo. Por eso dije hace un instante, no basta solo con creer. Cuando yo cumplo las demás condiciones, pero yo creo en su palabra, entonces las cosas funcionan. Pero tengo que actuar también. Tengo que recibirlo. Permanecer en el Señor. Y que las palabras permanezcan en mí. Para que su palabra permanezca en mí, yo tengo que creer, pero tengo que recibirlo también. Número 3. Hacer lo que Dios dice. O sea, tengo que obedecerlo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 24. Primera de Juan 3, 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Allí Juan habla acerca de hacer, de obedecer lo que Dios nos manda hacer, lo que Dios nos pide. De esa manera usted y yo permanecemos en Él y Dios permanece en nosotros. En otras palabras, se cumplen los requisitos para el milagro que usted y yo le pedimos al Señor. El Señor dice: hey, ¿ustedes necesitan un milagro? ¿Ustedes están pidiendo ese milagro para que yo lo haga? Hey, ustedes tienen que permanecer en mí y mis palabras tienen que permanecer en ustedes. Entonces tenemos que creer en Él, que Él es el Hijo de Dios. Tenemos que recibirlo como Señor, como Salvador, porque el recibirlo son dos condiciones distintas. Como nuestro Salvador, que nos ha dado, regalado, ha hecho el milagro de la vida eterna, de la salvación. Pero también como nuestro Señor, como nuestro amo. No solamente el que nos salva, sino el que nos manda. ¿Se entiende eso? Muchos reciben a Dios como el Salvador. Señor, sálvame. Sí, lo reciben en su corazón, pero yo hago lo que yo quiero. No, eso no funciona. Tiene que recibir al Señor como Salvador, pero también como tu Señor, como tu amo. Número 3, necesitamos obedecerle. Si no obedecemos a Dios, si no cumplimos su palabra, no vamos a llegar muy lejos. Porque lamentablemente, la vida en el Evangelio es una vida conforme a sus principios, conforme a su verdad. Número 4. Seguir creyendo en el Evangelio.
Primera de Juan capítulo 2, versículo 24. Primera de Juan 2, 24. ¿Cómo es esto de seguir creyendo en el Evangelio? Dice Primera de Juan 2, 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Juan nos habla y nos dice, el fundamento del Evangelio, el principio del Evangelio. La palabra, el mismo Jesús los llama las sendas antiguas. Las sendas antiguas no tienen nada que ver con una manera de vivir, o mejor se lo explica de esta manera. No tiene que ver ni siquiera con conductas, no tiene nada que ver ni siquiera con parámetros o normas. Las sendas antiguas tienen que ver con la esencia del Evangelio, con el fundamento del Evangelio, con lo que el Señor Jesús habló, con lo que el Señor Jesús nos dijo, con lo que Él nos explicó, con los principios que Él estableció para bendición nuestra. Tiene que ver con eso. Ahorita hay tanta cantidad de personas hablando acerca de un evangelio medio extraño, a veces alucinante. Personas van a los extremos. Por ejemplo, hay extremos de personas, una cantidad de evangélicos diciendo de que esto se lo llevó el diablo ya. Lo que nos queda es resignarnos y decir, bueno, esto se lo llevó quien lo trajo, hasta aquí llegamos, que el Señor nos agarre confesado. De aquí para adelante lo que nos toca es sufrir, padecer. Y algunos hablan ya inclusive de que ya comenzó la gran tribulación. Cosas como esa. El otro extremo es decir, no, tenemos que luchar, tenemos que rebelarnos contra todo y contra todo el mundo. Tenemos que rebelarnos. No podemos permitir que Satanás tome control. No podemos permitir que Satanás haga lo que quiera. No podemos permitir. Y se va de un extremo que lo que nos toca es rebelarnos contra todo el mundo. Bueno, déjenme decirle algo. Que esos dos extremos son peligrosos. Porque es verdad lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice que el anticristo se va a levantar. No me voy a poner a explicar acerca de eso, de esa parte de escatología y todas estas cosas, porque no es el tema y no es lo que quiero enseñar hoy. Pero no podemos resignarnos a eso. A simplemente, bueno, como la Biblia dice que va a pasar, bueno, ¿qué podemos hacer? Pero tampoco podemos ser aquellos que no vamos a rebelar en contra de todo lo que medio se parezca o lo que se supone. Como por ejemplo, ahorita una cantidad de personas diciendo de que ahora la vacuna que van a poner por el COVID-19 y por esa enfermedad va a venir con un chip o con un tatuaje o con una broma, y eso va a aprovechar de tener una información o de tener una información tuya, y eso te va a servir después para comprar y vender, y esa es la marca de la bestia. Bueno, eso disculpe que le mate su vaca sagrada, pero un microprocesador, un microchip, un chip o algo de tecnología no es una marca de la bestia. No es una marca de la bestia. Porque si es así, usted y yo entonces ya estamos marcados por la bestia. Porque en nuestros teléfonos celulares hay un chip, en nuestra tarjeta de débito
o de crédito, hay un chip. En nuestra computadora hay un chip. Y en muchas cosas, aparatos electrónicos que tenemos, hay un chip. En otras palabras, ya tenemos marcado. Ya estamos marcados. Que no lo tenemos dentro de nuestro cuerpo es otra cosa. Pero una tecnología no tiene nada que ver con algo diabólico. Entonces hay gente que se va al extremo. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Algunos son fatalistas. Dice, hasta aquí llegamos, hasta aquí nos trajo el río. Otros son como ilusionistas, viven de ilusiones. Casi dicen, nos vamos a levantar en armas y vamos a luchar como en el tiempo antiguo, allá en el Antiguo Testamento, como David luchó, así vamos a luchar nosotros con los 300 valientes y qué sé yo, una cantidad de cosas raras. La vida del Evangelio es una vida equilibrada. Y esos extremos lamentablemente siempre nos llegan cerca al pecado, a la destrucción y a la muerte, de una manera o de otra. Ahorita en este tiempo vemos tantas cosas extrañas, tantas cosas raras. Pero el Señor nos dice, hey, ve al fundamento del Evangelio, sigue creyendo. Ahorita mucha gente más predica de la bestia, del sello de la bestia, de la pandemia, que de la salvación, que de la vida eterna, del arrepentimiento. Hoy el Señor nos está diciendo, hable más a la gente del Evangelio, de la salvación, de la vida eterna, que eso es lo más importante. Y habla menos del microchip, del nanochip, biochip, superchip, megachip. Así que para que nosotros permanezcamos en el Señor y su palabra permanezca en nosotros, tenemos que creer en Él, que Él es el Hijo de Dios. Recibirlo como Señor y Salvador. Número 3, hacer lo que Dios dice, o sea, obedecerlo. Número 4, seguir creyendo en el Evangelio. Evite estar escuchando tanta gente con tantas palabras tan raras. Cuidado. Número 5, relacionarse en amor con la comunidad. Se lo digo yo ahora de esto. Con la comunidad cristiana cuadrangular Valencia 2 y con toda la comunidad que representa la Iglesia de Cristo. Juan capítulo 15, versículo 12. Juan capítulo 15, versículo 12. Dice así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os amo. El Señor nos dice, ¿quiere que yo haga el milagro? ¿Están clamando por ese milagro? Ama a tu hermano. ¿Y cómo se ha desatado ahorita una competencia, o más bien algo como estoy listo para juzgar y condenar a fulano, a perencejo, a sutané? Alguien dice una equivocación, alguien comete un error. Fíjate, comentarios como esto. Alguien dice como por ejemplo, bueno, tenemos que levantarnos en armas, tenemos que ser rebeldes, no es posible que no nos podamos congregar en nuestra congregación, en nuestro templo, no sé qué broma. Entonces, alguien publica algo sobre eso. Y el comentario es porque se están quedando sin plata. Es porque, mira, es porque están más pendientes del dinero. O sea, están listos y dispuestos y disponibles para juzgar de una vez, para condenar de una vez y para señalar de una vez. Cuando el Señor nos dice, mandamiento, que os améis unos a los otros. De hecho, el mismo Jesús en otro pasaje dice, en esto conocerán que son mis discípulos.
La gente se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos cuando se amen. Pero estamos listos, estamos dispuestos y estamos esperando que alguien cometa un error para arrancarle la cabeza. Porque de repente de esa manera me veo yo como de mayor posición, porque tengo mayor conocimiento, porque tengo mayor unción, o porque tengo cualquier otra cosa, o porque tengo más plata para pagar la televisión. Aló. Son gente que realmente no ama. Gente que están diciendo, yo no sé, hay un poco de incautos por allí, que le creen a esta situación que está pasando. Yo no lo creo. ¿Y dónde estábamos? Estamos dispuestos a juzgar y a condenar a los demás. Estamos dispuestos siempre a señalar, a juzgar, cuando el Señor ni siquiera hizo eso. ¿Se acuerda aquel escenario de aquella mujer que le iban a caer a piedra porque andaba sinvergüenciando por allí? El mismo Señor dijo, ok, está bien. El que nunca haya pecado, que le caiga piedra. Está bien, dele. Todos soltaron la piedra. Y el mismo Jesús dijo, mira, yo tengo derecho en hacerlo. Oído, iglesia, oído. Yo tengo autoridad para hacerlo, porque yo no he pecado. Yo sí te puedo caer a piedra. Pero él dijo, hija, yo tampoco te voy a juzgar, porque no es el momento, no es ahora. Un día el Señor lo va a hacer. Claro que sí, todos seremos juzgados, claro que sí. Algunos para salvación y bendición, otros para condenación, para muerte eterna. Claro que sí, todos seremos juzgados. Pero hay gente que está listo para jugar en este momento, cuando ni siquiera el mismo Jesús juzga ahorita a nadie, porque Él quiere que todos se salven. Ni siquiera son personas que están dispuestas a corregir o a arreglar las cosas, como diciendo, epa, cuidado con esta persona, lo que está diciendo esta persona está equivocado, mosca, cuidado con aquello, cuidado con lo otro, sino que están dispuestos a señalar y a juzgar y a condenar de una vez. Dile a tu vecino, dile, tienes que amar a tu prójimo. Ya sabemos que es permanecer en Cristo. Pero ahora, ¿cómo podemos alcanzar las promesas aparte de cumplir y permanecer en Cristo? Hay unos versículos que están anteriores a este versículo 7 de esta promesa que dice, pedid todo lo que queréis y será hecho. Una de las condiciones que el Señor nos dice es que tenemos que permanecer en Él. Pero fíjate cómo dice el versículo del 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estéis limpios por la palabra que les he hablado. Dice ahí, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. En otras palabras, el Señor nos dice, hey, ustedes tienen que estar pegados a mí, porque si no, no pueden hacer nada, no pueden llevar fruto. Yo soy la vid, dice el Señor. Usted y yo somos las ramas, somos los pámpanos que llevamos fruto. Y dice, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. La condición fundamental para que usted y yo permanezcamos en el Señor
o una consecuencia de permanecer en el Señor es llevar fruto. Y cuando habla de este fruto puede hablar de varias condiciones. Puede hablar del fruto del Espíritu, puede hablar de restauración y de bendición, pero claro y específicamente y directamente está hablando de almas, de vidas, que necesitamos ganar para el Señor, llevar fruto y permanecer en Él. El Señor comienza hablando de eso, de fruto, y luego suelta la palabra profética, suelta la palabra de milagro, suelta la promesa en el versículo 7, cuando dice: si permaneces en mí, en otra palabra, y mis palabras permanecen en ustedes, en otra palabra, llevan fruto, en otra palabra, ganan vidas. Pedid todo lo que queréis y será hecho. Pide todo lo que tú quieres, pero tienes que llevar fruto. Mira como dice el versículo 6, si mal no recuerdo, 5, 6, dice: el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y lo echan al fuego, y arde. En otra palabra, el que no crea, o el que no determina, o el que no decide vivir para el Señor, obedecerle a Él, recibirlo en su corazón, estar conectado a su palabra, predicar el Evangelio, permanecer en su palabra y lleva fruto, el Señor simplemente lo va a separar, lo va a cortar y lo va a echar al fuego. Y mira como dice el versículo 8: en esto, ¿en qué? ¿En qué? En esto, en que llevar fruto, en que permanecer pegados a mí, en que mi palabra permanece en todos, en ustedes, en esto es glorificado mi Padre. Escúchame, pero te lo dice así directamente. Mira como dice Jesús: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. O sea, ¿usted quiere darle la gloria a Dios? ¿Usted quiere glorificar al Señor? ¿Usted quiere adorarle? ¿Usted quiere bendecirle? ¿Usted quiere glorificarle? ¿Usted quiere adorarle? Gane almas para el Señor. Gane vida para Dios. Lleve fruto. Hay muchas cosas que podemos hacer para adorar y glorificar al Señor, pero esta es la más tremenda. Adoramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Le glorificamos, le exaltamos, le damos gloria cuando llevamos fruto, cuando ganamos a alguien para el Señor, cuando predicamos el Evangelio y alguien se arrepiente. De esa manera glorificamos al Padre. Jesús lo dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Evangelismo, hermano. Evangelismo. Deja de estar hablando tanto del chi del diablo. Y habla del Evangelio. Habla de las buenas nuevas. Deja de estar hablando tanto de la pandemia, de la enfermedad. Habla del Evangelio. Habla de las buenas nuevas. Habla de la salvación. Habla del arrepentimiento. Habla de la vida eterna. Llevemos frutos para el Señor. La promesa está condicionada en llevar fruto. ¿Por qué? Escucha esto. Porque si permanecemos en el Señor, automáticamente, consecuentemente, tenemos que llevar fruto. Oído.
Pero si no llevamos fruto, va a llegar un momento donde el Señor nos corta. Y hasta ahí llegamos. Eso lo dice la palabra. Es dura, pero es la palabra de Dios. ¿Necesitas un milagro en tu vida? En cualquier área que necesites. Permanece en el Señor. Que su palabra permanezca en ti y lleva fruto. Gana vidas para el Señor. Gana almas para el Señor. Predícale el Evangelio a la gente. Háblale de salvación. Háblale de la vida eterna. Háblale de arrepentimiento. Háblale de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Gana vidas para el Señor. Y el Señor te dice: pedid todo lo que queréis y será hecho. Ponte de pie ahí donde estás, por favor. Una de las cosas que el Señor nos está hablando en este tiempo, aun cuando muchos hay desenfocados, como le dije, unos echándose a morir, casi que dicen, bueno, ni vamos a comer porque igualito como ya el diablo está aquí, ya llegó, ¿ya para qué? Para eso nos morimos de hambre y sufrimos menos. Y otros diciendo que bueno, que tenemos que rebelarnos y tenemos que buscar la manera de solucionar, casi como que instaurar un gobierno nosotros mismos a nuestra manera o qué sé yo. Y no estoy hablando aquí en Venezuela, estoy hablando a nivel mundial. Y todas esas cosas locas, ¿no? Tu trabajo y mi trabajo, porque la palabra se va a cumplir, se va a levantar el anticristo. Eso va a suceder. Yo espero que el Señor venga primero por nosotros. Sin embargo, Él es el soberano y Él hace como Él quiere. Aun cuando no esté de acuerdo con algunas cosas que está pasando, mi trabajo es predicar el Evangelio. Mi trabajo es ganar vidas para el Señor. Mi trabajo es hablarle a la gente acerca de un Dios todopoderoso. Porque mientras que unos se echan a morir diciendo esto se lo llevó ya el diablo y no predican el Evangelio, otros quieren derrocar los gobiernos, salir de las dictaduras, otros quieren cambiar las instituciones, otros dicen vamos a montarnos nosotros como gobernantes más bien o algo así por el estilo, pero no predican el Evangelio tampoco. Tu trabajo y mi trabajo es ser equilibrado y predicar la palabra de Dios, ganar vidas para Dios. El Señor te dice hoy, escúchame bien, ¿necesitas un milagro? Gana vidas para mí. Permanece en mí, ganando vidas, ganando almas, predicando el Evangelio. Permaneciendo mi palabra en ti. Consolidando, discipulando a esa gente. Y que esa gente permanezca en mí. Mira como dijo Jesús, en eso he glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. Ni siquiera dice fruto, sino mucho fruto. El Señor te dice hoy, yo puedo hacer el milagro, pero ¿dónde están los frutos? Aló. Usted podrá decir, bueno pastor, lo que pasa es que ahora ¿cómo hago para predicar? No puedo salir de mi casa, tengo que estar en cuarentena, tengo que estar encerrado. Sí, pero tú hablas con alguien, tú conversas con alguien, tú vas a comprar alimentos. Con alguien siempre conversas. El problema es que conversamos de todo, pero no predicamos la palabra. El problema es que desplazamos al Señor y más estamos pendientes de los acontecimientos políticos, económicos, culturales, sociales que estamos viendo y no estamos pendientes del Evangelio de Dios, de predicar la palabra, de ganar vidas para el Señor.
Levanta tus manos al cielo allí, por favor. Quiero orar por ti. Escúchame lo que te voy a decir, por favor. Y yo he orado en varias ocasiones y el Señor me ha usado a mí para hacer milagros. Y yo hoy voy a orar por eso, para que Dios haga milagros. Así que levanta tus manos al cielo allí donde estás. Padre, hoy yo he soltado tu palabra. Hoy yo declaro y predico tu palabra. Donde tú nos enseñas, Señor. Donde si permanecemos en ti y tu palabra en nosotros. Si permanecemos cumpliendo, obedeciéndote. Ganando vidas para ti. Entonces, todo lo que te pidamos, el milagro que necesitemos, tú lo harás. De hecho, la expresión da una expresión de seguridad. Será hecho. Una versión dice, es hecho. En otras palabras, yo creo en las promesas del Señor. Padre, que aquellos que están levantando sus manos ahora, el milagro que están pidiendo ocurra en el nombre de Jesucristo. Por el poder de tu palabra. Pero, Señor, entendemos que el milagro va a ocurrir, que lo que estamos pidiendo va a ocurrir cuando ganemos vida para ti. Esa es la condición. Escúchame, iglesia. No se trata de una palabra profética. O no se trata de un hombre o una mujer de unción. No. Se trata de obedecer la palabra del Señor. Porque muchos pueden venir por allí profetizando y declarando palabra profética y diciendo de todo. Pero si yo no cumplo la palabra, si yo no obedezco al Señor, si yo no lo recibo, si yo no permanezco con Él, no sucede nada. No sucede nada. Necesitamos entender que cuando le obedecemos a Él, cuando permanecemos a Él, cuando predicamos la palabra, cuando ganamos vida, entonces decimos, Señor, necesito ese vehículo, Señor, necesito esa casa, Señor, necesito esa finanza, necesito ese alimento, Señor, necesito, Señor, esa provisión, Señor, necesito esa sanidad, Señor, necesito esa restauración, Señor, necesito, escúchame, entonces Dios lo hace, porque Él lo dice en su palabra, y esa es una promesa de Él, y Él la cumple. Pero hay condiciones. Y la condición es ganar vidas, ganar almas para Él, llevar fruto para Él. Y obviamente permanecemos en Él, porque si no permanecemos en Él no podemos llevar fruto. Él dice, hey, separado de mí no puedes hacer nada. Apartado de mí no puedes hacer nada. Señor, ayúdanos a permanecer en ti y a llevar mucho fruto. Dile conmigo así esta oración, dile, Señor, ayúdame a permanecer en ti, en tu palabra, y a llevar fruto, a ganar almas para ti. Aún en estos tiempos, Señor, dame la oportunidad de ganar vidas, de consolidar esas vidas, de discipular esas vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Escúchame, iglesia, yo creo en la palabra del Señor y yo creo en esta promesa, que Él dará el milagro. Él hará el milagro. Él hará lo que tú estás pidiendo. ¿Tú lo crees? Dale el mayor de los aplausos y la mayor alabanza al que vive para siempre allí donde te encuentras. Vamos, vamos, grítale al Señor, dile, gracias, Señor, porque mi milagro viene de camino. Mi milagro está a punto de llegar en mi vida. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.
Escúchame lo que te voy a decir. Si el Señor está haciendo milagro en tu vida, si el Señor ha traído provisión y bendición,